tiene que ser pues uno mismo y bueno, pues tener tu propia personalidad, de decir, bueno, pues yo soy así, no porque las reglas o el mundo me rigen ahora de esta manera, voy a tener que, ahora, pues como rebaños. Pues no te lo creerás, pero yo no he bebido nunca Coca-Cola. ¿Ah, no? Ni siquiera la he probado. Ah, bueno. En mi vida. Es cierto, mucha gente no se lo cree, ¿no? La he olido y no, pues no voy a hacer propaganda en contra de la Coca-Cola, simplemente no me gusta, pero parece que, bueno, hay alguna gente que dice, raro. Sí, un bicho raro, y como algunos dicen, auténtico, claro. Te pueden considerar bicho raro, pero tú sabes que lo tuyo también está bien. Yo siempre les digo, tenéis que ser buenas personas, hay que ser buenas personas y respetar tanto a los demás como que te respeten a ti. El ser como uno mismo y defender como eres va a servir para que ellos sean, como tú comentas, mejores personas y hacer una sociedad mejor, más justa, que no se dejen guiar solo por la avaricia, por la moda, bueno. Pasa lo mismo que ahora con los chavales. Ahora con 8 años ya tienen móvil. A mí es que eso me parece ridículo. No. Que corran por el campo, por la calle, que jueguen al balón. Y sobre todo, andar por las viñas, inculcarles el trabajo y la cultura de la viña y del vino. Bueno, los míos son un poco tiquismiquis, no creas. Son muy pequeños, no pueden trabajar, pero ellos ya tienen que ir viendo a sus padres en la viña, trabajando, tienen que ir embebiéndose de esa cultura. Pero ellos lo ven desde pequeños y ya lo ven como algo suyo y es cuando les coges más cariño. Bueno, yo desde un principio siempre he ido también en contracorriente, ya desde que conocí a Pablo voy en contracorriente, porque uno con melenas, ahí desaliñado, yo que, bueno, ahora me desaliño más, pero de aquella no iba tan desaliñada, que no, como que no pegábamos mucho, la gente, ay, ¿cómo anda ese chico y tal? Rockero, con su guitarra. Y yo, bueno, luego cuando decidimos venirme para aquí, para Villafranca, y mis amigas, sí, y que en un sitio tan pequeño y tal, y yo estoy fenomenal, yo me voy a la viña, me doy mis paseos, estoy ahí en el campo. Yo estoy ahora muy contenta y ya como conocen a todo el mundo a Pablo, ya saben cómo es, pues ya, exacto, se sabe ya todo lo que hay. Estás defendiendo también, ¿no? Algo en lo que creía él y que creía yo y que los dos juntos, bueno, pues hemos coincidido, ¿no? Ahora no me iría a una gran ciudad, vamos. Pues a mí me ha pasado no algo exactamente parecido, pero yo lo que sí tenía claro era qué era lo que quería ya cuando era muy joven. Después, por circunstancias de la vida, pues uno coge otros caminos y ya bien adentrado en años di ese salto y rompí con todo y cogí otro camino, otra dirección y bueno, es cierto que mucha gente se echó las manos a la cabeza, ¿no? Cómo iba yo a abandonar, ¿no? un negocio familiar floreciente, ¿no? y que iba muy bien, pero lo hice. Y bueno, pues siempre estás expuesto a críticas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la viña, que todo el mundo, ¡buah! Es que tenéis la viña, que no la cuidáis, que está toda con las hierbas. Bueno, pues ¿por qué? Si tú tienes la filosofía esa, tu manera de hacerlo, de dejar las hierbas, no cortarlas o tal o cual, pues ¿por qué vas a...? ¿no? Claro. Porque te lo vengan a decir otros, bueno, pues cada uno que haga lo que crea conveniente. A mí me parece que esa es una postura, bueno, es defender una postura que casi nadie defiende, pero vosotros estáis convencidos que es la mejor manera. Desde luego es una apuesta que hay que, vamos, que hay que tener valor para hacerla, porque claro, no puedes dejarte guiar del gusto de todo el mundo. El vino tiene que ser como somos nosotros. Nosotros lo que tenemos es que ser fieles a nosotros mismos. Por supuesto, fieles a la región, a nuestra variedad, pero tenemos que hacer nuestro vino. Y a mí Pablo siempre me dice, tú haz el vino que te guste a ti.
O sea, tú el que te guste a ti, y luego ya el que venga a probarlo y tal, que le guste, pues bien, y el que no, pues tú no tienes por qué cambiar de tu manera de elaborar ni de pensar. Porque al final no puedes dedicarte a hacer vinos para todo el mundo y para todos los gustos, o sea, si no te conviertes en un por-para, ¿no? Exacto. Sí. Y tienes que hacer tu vino en el que tú crees e intentar explicárselo o intentar que entiendan tu vino. Y si no lo entienden, alguien habrá en el mundo que nos entienda seguro. Sí, pues entonces ahí es donde tenemos que estar.